Amigos, buenas tardes. Les saluda su amiga Elizabeth Madrid. Sigo aquí con Blanca Medina. Blanca Sí. Medina. Estamos en un momento muy importante para un Brom Brom Chicken Experience. Ella ha decidido, ¿verdad?, compartirnos su historia de vida, aquella situación de dolor, ese testimonio para ayudar a más mujeres. Yo le quiero dar el espacio a ella, ha decidido compartirnos desde una forma muy respetuosa, hasta donde tú quieras compartirnos, Blanca. Y su intención, bueno, platícanos usted con qué propósito abre su corazón y abre esta situación que pasó en abuso. Con la intención de motivar a alguien a vivir una vida diferente desde la plenitud y el amor. Porque hace poco, antes de que empezáramos, le comentaba a Elizabeth que lamentablemente mi mamá creo que se perdió en lo que es el demonio de la violencia doméstica. Y no de una manera en donde, o sea, no perdió la vida porque el abuso ni nada, pero perdió su vida en vida. Y quisiera llevar el mensaje a una persona que siente que ya no, o si se pudiera abrir un canal a la persona que se ha conformado a que piensa que esto es como debe de vivir. Como ya se desconectó tanto del amor propio, del amor de Dios, al punto donde ya se resignó. Y eso fue algo que, y no creo que fue consciente, pero inconsciente mi mamá hizo, se resignó. Okay. Blanca, ¿qué le motivó a decir, sí, quiero compartir mi testimonio hoy, aquí desde este espacio de Brom Brom Michigan Experience? El dar esperanza de que sí se puede combatirlo. Es difícil, doloroso, cuesta trabajo, pero vale la pena. Okay. Le damos su espacio, Blanca. Ay, ¿cómo inicio? Bueno, para empezar, mi testimonio es en la perspectiva de una hija. Porque gracias a Dios me mandó el esposo más lindo. Entonces eso creo que fue algo de la recompensa, o la recompensa más grande que he tenido de la vida después de una lucha grande como hija de un matrimonio que vivió la violencia doméstica. Y la violencia doméstica mi mamá fue la víctima por aproximadamente 20 años. 20 años. Mi papá tenía abuso de alcohol, sustancia, sí. O sea, había alcoholismo, que creo que fue lo que lo transformaba en este personaje monstruoso que era. Pero también fue mucho como la falta de apoyo que tuvo mi mamá en ese entonces. No había recursos, no había programas. Y los que había no estaban tan fuertes y sólidos como ahorita. Y no había apoyo. Si no tenías como familia, no había el apoyo, no había centros. Y estábamos en este país, solo mi mamá y nosotros. Y de parte de papá sí había familia, pero igual de disfuncional que él. Okay. Pues gracias por compartirnos, ¿verdad? Esta experiencia con su mamá. No fue fácil. ¿Cómo empieza su niñez? Bueno, mis papás son mexicanos, estábamos en México y mi papá era un
seasonal worker, aquí como trabajaba en Estados Unidos en temporadas y regresaba. Uh-huh. Entonces, casi toda mi infancia fue sin papá. Yo lo conocí como cuando tenía 3 años y breve. Sí. Y se vino. Yo cuando él iba, sí había violencia. O sea, él llegaba a tomar, muy machista, lo que no le parecía, pero como era tan breve, yo fui muy feliz en México. O sea, mi mamá todavía era muy aventurera, tenía un negocio, era cosmetóloga y yo estaba bien, yo estaba en una escuela privada, mi mamá tenía los recursos para sacarme adelante y mi papá pues solo iba en ocasiones y cuando yo veía, pues casi siempre estaba afuera y veía algo así, mi mamá llorando o sí oía a mi papá gritando, pero ya. Sí. Entonces ahí empezó y mi niñez en México fue muy estable, bonita, pero ya había como señales que a mí me incomodaban bastante. Okay. Y de hecho mi papá empezó a ser muy violento conmigo. Las veces que iba me castigaba hasta por respirar. Ajá. O sea, fue de esa manera. Bueno, llega Blanca a la adolescencia y ¿cómo viene el abuso caminando a la par? Bueno, a la adolescencia yo ya estaba aquí en Estados Unidos. Llegamos cuando yo tenía 9 años. Estoy en esa etapa en donde estamos transformándonos de niños a adolescentes. Y ya para eso, o sea, ya de los 9 a la adolescencia, a los 13, ya el abuso ya estaba fuera de control. Ya eran golpes todos los días, gritos todos los días, estábamos siempre al fight or flight, siempre estábamos esperando a qué era lo que íbamos a hacer mal, pero era todo, o sea, mi papá se ponía furioso por todo, por caminar mal, por respirar mucho, o sea, pero ya la violencia, más con mi mamá, sí, era extrema, eran golpes. Y bueno, dentro de los desafíos que usted vivió, ¿cuál fue uno de los retos más difíciles que enfrentó y cómo lo superó Blanca? Ay. No creo que hay uno solo. Mucho. Yo siempre vi una perspectiva diferente, siempre supe que lo que estaba viendo mi mamá no era correcto, yo sentía que había maneras diferentes Para cuando yo estuve en la adolescencia, yo ya me había rebelado bastante. Yo ya no quería escuchar más peleas. Sí. Entonces, uno de los retos que tuve que pasar fue el tomar la decisión de yo hablarle a la policía por mi mamá y poder mandar a mi papá a la cárcel. Y el reto fue, sí fue un desafío porque tuve que para empezar, enfrentar la furia de mi papá, el miedo de mi mamá, la incertidumbre de qué viene al yo tomar esa decisión. Y recuerdo que no teníamos línea de teléfono. Sí. Y creo que lo más difícil fue encontrar una manera. Vivíamos en un barrio que no era nada agradable y no había vecinos que estuvieran como dispuestos o disponibles. Sí. Entonces tuve que salir de la casa caminando a las 2 de la mañana sola. Sí. Mi mamá me alcanzó, gracias a Dios me alcanzó, me preguntó qué iba a hacer, le dije voy a hablarle a la policía y se asustó mucho, pero a la vez permitió que pasara. Entonces le hablé a la policía, regresé y pensé que el desafío más grande era caminar sola en la calle, pero regresar y tener que ver cara a cara a mi papá sabiendo que yo
Sí. le había puesto el dedo. Sí. Sí. Otro fue salir de la casa a una edad donde yo no quería salir de la casa, mis sueños eran grandes, yo quería todavía ser hija de casa, de mamá, de papá, que era un sueño que pues era mi sueño. Sí. Salir de la casa, tener que sustentarme sola, y yo creo que lo más difícil en eso, porque ahora lo puedo reconocer, pero se me dieron responsabilidades que no me pertenecían, pero una de esas fue criar a mis hermanos. Y criar a mis hermanos como mis hijos, porque yo ya era mamá de mamá y mamá de papá, mamá mía y mamá de mis hermanos. Entonces, uno de los momentos que siento más desafiantes fue haberme ido y y no los dejé atrás, pero ese momento que se sentía que los dejaba atrás en manos de esta situación. Sí. Gracias por estar compartiendo estas cosas, estos momentos, y volver a recordar y volver a abrir, ¿verdad? Quisimos nosotros tomarnos un tiempo, un break, ¿verdad? Para ver si ella decía mejor, ¿no? En otro momento. Pero Blanca quiere compartirlo para ayudar a esa persona que va a llegar a este video, que va a tomar la decisión de pedir ayuda. Sí. Blanca, ¿qué aprendió de ese proceso que hoy puede compartir con otras mujeres? ¿Qué aprendió? Porque quiero compartirles que ella llegó quitando el diálogo desde un victimismo, como víctima. Ella no viene dialogando como desde la rabia, el enojo, sino desde la conciencia, para poder ayudar a más damas aquí en Michigan y hasta donde llegue este video. Entonces, platíquenos qué aprendió de este proceso que hoy puede compartir con otras mujeres. Aprendí a reconocer lo fuerte que soy, pero otra, aprendí a confiar en la esperanza, en lo que se promete, pero que no se ve. La fe. Que es la fe. Aprendí a agarrarme de mi fe y a tener una madurez espiritual, porque claro que mi fe era grande cuando todo estaba saliendo, y cuando no, ay, porque yo, Dios mío, otra vez. Y ahorita no, ahorita aprendí a tener la fe, esté abajo o esté arriba. Y aprender a confiar en mí, a confiar en que tengo la capacidad, en que la sobrevivencia puede ser un arma de dos filos, porque puedes sobrevivir muchos años en miseria, pero también puedes sobrevivir hasta que salgas de esa miseria. Y cuando ya sobrevives y sales de la miseria, ya entonces vives. Pero es tomar esa decisión. ¿Quiero sobrevivir toda mi vida o quiero empezar a vivir algún día? Y es difícil, se toma mucho, y creo que una de las cosas por las cuales muchas personas, aunque salgan de la situación, no sanan, es porque sanar no es fácil. A veces se prefiere el dolorcito y resentimiento y victimización constante de diario que la gran purga que viene. Pero cuando uno pasa esa etapa de purgación, de verdad que la herida sí es quitar la infección de esa herida para poderla ahora sí sanar. Perfecto, gracias. En los momentos más difíciles, Blanca, ¿qué le sostuvo emocional y espiritualmente? Ese momento más difícil en el abuso de violencia doméstica, ¿qué fue lo que la ayudó a usted a sostenerse emocionalmente, espiritualmente? Porque ahí está, ¿no? Esa vivencia, a los 8, a los 9, a los 15, la más grande. ¿Cómo le hizo? ¿Qué la sostuvo?
mi grupo espiritual, Dios, ángeles, de verdad lo que no se ve, o sea, el amor divino que viene de un espíritu grande, la divinidad. Quiero decir en una palabra amor, porque esta vida no es nada, un humano no es nada sin el amor, porque todo perdemos si no tenemos el amor bien plantado. El amor hace todo y es lo que todo humano quiere, aunque hay veces que, ay, que es cursi, no. A mí se me me crié pensando que el amor era lo cursi y qué ridícula y por qué dices esto, pero me di cuenta que cuando hay ese espíritu de amor, bien, está la fe, está la creencia, la esperanza, pero y se hace uno resiliente, o sea, el amor sí fortalece, Ajá. pero sí, yo creo que regresamos a la fe, porque sin fe uno pierde la esperanza y se conforma, o piensa uno que eso es la manera de estar viviendo. Si llegara este video a una jovencita, digamos, el momento más difícil, no vamos a dar detalles, pero tu momento más difícil fue en la adolescencia, ¿qué edad fue? A lo mejor fue a los 8. ¿Cómo le hiciste en ese momento? Es la fe. Y también, la fe también. es también lo que iba a decir. Cuando yo estaba adolescente y niña, pues obviamente fue la fe. Ya habías escuchado de Dios. Sí, sí. Okay. Y aunque me crié en un hogar católico que nunca se hizo lo que debería, sí. Yo siento que yo tenía un llamado más grande porque mientras todo estaba derrumbado, yo decía, es que no creo que Dios es capaz de abandonar a alguien, aunque se sienta uno abandonado. Y estaba muy pequeña, yo hasta hacía cartas con Dios. Yo recuerdo tener un journal y yo le escribía a Dios. Escribía y luego me sentía tan ridícula haciéndolo y a veces sí las quitaba. Sí. Pero era como yo clamaba en silencio, internalizaba. Después, pues mi roca, mi escudo, mi protección, mi calma ha sido mi esposo. O sea, yo sin mi esposo, yo creo que tuve todas esas fuerzas sola, pero me cansé tanto que cuando llegó mi esposo yo no me vería cómo seguir sanando, cómo seguir llegando a esto si no fuera por mi esposo. Sí. Y bueno, tan chiquita y ya estaba caminando en fe, ¿verdad? De que eso iba a mejorar y así fue, ¿verdad? Dios mandó a una persona mejor a su vida, un mejor ambiente. Oh, perdón, y quería agregar como para una jovencita lo que yo le iba a decir. O sea, ¿qué te mantiene? Porque ahorita la fe hay veces que está tambaleando mucho ahorita, y más para los jóvenes porque los jóvenes están siendo influenciados por la tecnología. Hay padres ausentes, estamos trabajando todo el tiempo y se refugian en alguien aunque a veces quitamos esas banderas rojas, las hacemos a un lado porque esta persona me escucha, porque esta persona... Ajá, porque esta persona está cuando yo la necesito, pero ¿de qué manera está? Entonces, lo que a mí me ayudó, y espero que este mensaje llegue muy profundo al corazón de no solo niñas, adolescentes, sino niños, porque ya se está viendo mucho la violencia en niños también, ese manipulación, que yo muchas veces he escuchado mujeres decir, yo escogí a mi pareja al trato de mi papá. O sea, yo quería a alguien que me tratara como mi papá trató a mi mamá. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes ese papá? Y yo siempre me cuestioné y dije, yo siempre me hacía como la patita fea, como, ay, pero yo no tengo ese papá que me quiere. Pero luego me pensé, ¿y cómo escogí a mi esposo? Okay. Como yo no quería a mi papá, o sea, wow. Yo lo cambié porque dije, yo quiero un esposo que no me trate como mi papá trató a mi mamá. Bueno. Y eso me dio una alerta a poder ver todas esas banderas rojas en las personas que yo conocí.
Y que decía, oh, ok, es igual de posesivo que mi papá. No, es bien controlador. Entonces, Wow, yo fui muy así sí. de estar alerta que eran, porque yo sabía que muchas niñas estaban con el esposo correcto porque su papá fue un rey con la mamá y un rey con ellas. Pero después dije yo, ahora yo le he dicho a mi hijo, porque yo tengo 3 varones, el más grande 15, le he dicho, siempre ve en una novia, porque él dice, mamá, es que yo quiero una mujer así fuerte, todo, y muchos buscan así como esa mamá. Y le dije, busca una novia que a lo mejor sí tenga toda la fortaleza, carisma, lo que tú quieras de tu mamá. Pero empieza a ver lo que no te gustó de tu mamá. O sea, lo que tú me dices, porque mi hijo es muy abierto conmigo y me dice, es que tú cuando te pones así, no me gusta que esto, le digo, y lo estás verbalizando, entonces, quiere decir que eso viene también parte de la programación que viví dentro de un entorno violento. Que aunque yo estoy trabajando día a día, te estaba comentando hace ratito que sale esa programación que todavía a veces reflejo a mi mamá o mi papá, los malos hábitos. Y uno de esos es gritar, o sea, como enfurecerme, la histeria o no sé cómo se llama. Entonces yo le digo a él, y un pequeño testimonio de mi hijo, por ahorita que le estoy hablando a los adolescentes, él no conoce la violencia doméstica, su papá jamás me ha levantado la voz, me ha dicho, y yo siempre es un ambiente de paz, y aún así, él tuvo una relación en donde yo veía que, o sea, él se dijo, esta niña me gusta todo, yo vi muchas banderas rojas que decían, no me gusta, y por primera vez mi hijo me confrontó y me dijo, pues haz lo que quieras, pero yo voy a seguir saliendo con ella. Y le dije, ok, lo dejé, lo que más dije, ok, si no puedes con el enemigo, únete a él. Traté de calmar las cosas, aceptarla, ok, pero yo le decía a mi hijo, ¿cómo te sientes con ella? Bien, pero él no podía voltear a ver a otra niña, no podía hablarle a nadie, los mensajes que le mandaba eran muy manipuladores, controladores. Él es un niño muy, muy alegre, siempre se ríe, platica con todos, y empecé a ver que con ella estaba serio, hasta que, gracias a Dios, la niña lo terminó. Y él le dolió mucho, entonces él decía, ¿y qué hago si ella me habla? ¿Qué hago? Y es que yo sí quiero regresar con ella. Y le dije, ok, date un espacio. Yo tampoco le dije, no, le dije, date un espacio, siéntete tú otra vez. Se dio el espacio y me dijo, mamá, yo todavía la extraño, quiero seguir con ella. Pero me he dado cuenta que estaba muy oprimido con ella. Y cuando él me dijo eso, yo caí en alerta porque dije, si esto pasó con un niño que no vive violencia doméstica y que una niña estaba siendo psicológicamente abusiva y no lo captó. Entonces, ¿cómo a veces nosotros esperamos que una persona que está condicionada a pensar que esto es normal, lo capte de una y diga, ya, salte de ahí? Entonces esto me quedó muy grabado porque entonces si una niña lo ve en su casa, no va a poder agarrar las señales tan fácil, porque no lo agarró un niño que no le pasa, a una niña que le pasa en casa. Por eso yo creo que el estar bien presente, alerta, eso es algo que hace mi papá, que a mí me incomoda cuando estoy en casa. Y bueno, algo que mencionaste es muy importante, ¿verdad? Respeto todas las creencias, pero tú creías en Dios y desde muy chiquita, Él te ayudó Sí. a ver esa alerta. Entonces sería que tu fe pasarla a tu joven, a tu jovencito, ¿no? Y poder él también agarrar fortaleza, poder discernir esta persona sí, esta no. Bueno, de veras, gracias a Dios por su ayuda y por su provisión. Blanca, ¿qué significa para usted servir como voluntaria aquí en Programa La Vida? Gracias por compartirnos su historia de vida, de abuso. Significa mucho porque
Este es un breve testimonio y a veces no alcanzamos a proyectar todo con un breve testimonio. A lo mejor un día tendré la oportunidad para decir todo mi testimonio, pero créanme que me acabaría esa... Yo sí soy llorona y todo, pero ha sido un testimonio muy duro, muy fuerte. Ha habido cosas que ni se pueden imaginar a medio de la violencia doméstica. Entonces, el estar en un programa así da la oportunidad de que si alguien viene derrotado, y ahí ya me va a entrar un poco la emoción, como yo algún día he estado, Sí. sin estos programas, que ahora que hay estos programas, ya no se pongan excusas, ya no tengan miedo, y que a lo mejor un día el seguir compartiendo pedazos de mi testimonio y pueda ser una voz a través de estar aquí de voluntaria, pueda despertar esa fe y ese fuego de, o sea, el inicio de ese fuego para que alguien tenga la pasión de poderse salir o salvar, porque mi mamá no la mató mi papá, o sea, estuvo a punto muchas veces. Hubo pérdidas graves y grandes. Pero mi mamá tiene solo 58 años. Ahora está como en un prediagnóstico de demencia. Sigue enojada con la vida, sigue enojada con todos. No alcanzó su proceso de sanación. Tuve mucho coraje con mi mamá y mi papá mucho tiempo. Cuando empiezo a sanar, empiezo a simpatizar más, empiezo a entender que todos tenemos diferentes codependencias, diferentes maneras de reaccionar al trauma, a las situaciones. Pero en un tiempo pensé que no hice lo suficiente. Ahora tengo la paz, que hice más que lo suficiente, y aún así mi mamá no pudo rescatarse a tener una vida plena. Recuerdo cuando ella dejó a mi papá, se fue a otro estado. Y en el otro estado, muy poco, yo no sé si eran semanas o meses, empezó a salir con otra persona. Y yo no me lo podía creer. Y recuerdo que una vez yo no podía tener una conversación normal con mi mamá. Todo era agresión, todo era defensiva. Siempre estuvo a la defensiva y sigue a la defensiva. Sigue en su papel de víctima. Ella de verdad se lo creyó y se lo creyó que ella, pobrecita. Pero recuerdo que le pregunté, y Dios me permitió, yo creo que este momento, porque mi mamá nunca reaccionaba así y me decía las cosas. Siempre lo sentía como que uno la juzgaba, no sé. Y le dije, ¿por qué si saliste de 20 años de maltrato severo, brutal, regresaste, o sea, te saliste y tienes tu libertad para hacer lo que tú quieras, para recuperar tu vida, para ser libre? Porque ahora estás con alguien que se ve igual de disfuncional que mi papá. Y su respuesta me conmovió. Me dijo, porque yo no sé vivir mi vida sin que alguien me la maneje. Entonces, cuando ella dijo eso, dije, está tan tatuado el miedo, Sí. y tan tatuado la programación que se le hizo desde muy joven, porque también se casó muy joven. Sí. Ella
creo que su libertad se le hacía difícil. Me hizo recordar como los prisioneros cuando al final les dan su libertad después de 50 años y que han dicho, yo cometí el crimen para que me volvieran a regresar porque ya no sabía cómo continuar con la vida después de... Entonces ella fue una prisionera y todo. Esa vez, o sea, fue emotivo, simpaticé y ahí se estancó. Entonces, quisiera yo un día que mi mamá fuera, o que es parte de mi testimonio, para que las mujeres que mi testimonio despierte en las mujeres las ganas de no quedar prisioneras, aun cuando ya se liberaron del agresor. Gracias, Blanca. Usted ha recibido, ¿qué ha recibido usted al dar a otros? Usted ha compartido, como dice, algunos pedazos de su testimonio. Por respeto, no se necesitaría un tiempo serio, pero ahorita usted está compartiendo un pedazo de su testimonio y ha venido a colaborar aquí al Chas para llevar a más mujeres a la conciencia, ¿verdad?, de vivir una vida plena. Pero usted, ¿qué ha recibido al dar a otros? Es satisfactorio, a veces se siente que se pierde la lucha en esto. Y cuando tu testimonio ayuda a alguien, te recuerdas que no perdiste la guerra, que se han perdido batallas. Entonces, si mi testimonio llega a alguien y toma la decisión y sale victoriosa o victorioso, porque como dije, ya ahorita la violencia se ve en ambos géneros, pero eso, cada persona que le ayude mi testimonio es un recordatorio de que la guerra no es la que se perdió, sino la batalla. Y que después de descansar de esa batalla perdida, puedo volver a iniciar otra. Y también me ayuda a mí a sanar, que no fue en vano. Yo creo que me da una sensación de paz y gozo, júbilo, que no fue en vano el yo caminar descalza sobre el fuego, sobre ese puente quemándose de lo que es la violencia doméstica. Gracias, Blanca. Si usted pudiera hablarle a la Blanca de hace algunos años, ¿qué le diría? De años de donde estuvo ahí en ese abuso doméstico. Que no fue su culpa. Y que es digna de ser respetada, amada, que es digna de emprender sus sueños, que es digna de ser dueña de su mente y que estoy bien orgullosa de ella. Sí. ¿Usted llegó a sentir que fue su culpa? Sí. Por tantas escenas y expresiones verbales. Sí. Bueno, mi mamá, como yo creo que también, ahora lo entiendo de esta manera, ella, como se sentía tan culpable ella, y no podía con esa culpa, y también yo creo que la vergüenza de no saber qué hacer con su vida, y la vergüenza de seguir gastando, y constantemente echaba culpa a todo el mundo a su alrededor, y todo el mundo eran sus hijos, y especialmente yo, siendo la hija mayor, que tuvo que
tener pues esa carga del hijo mayor que siempre se le da a todos, pero que a unos nos ha tocado más difícil, pero sí fue mucho de que, ay, estás tú allá como si nada mientras a mí se me está haciendo, o tú no tienes, o sea, no tienes, o si yo estaba en shock, era como, ay, no te vas a poner a llorar, o no. Y eso se carga por mucho tiempo. Sí. Yo creo que tengo mucho, yo no sé, casi más de mitad de mi vida trabajando en... Sí. Y también eso es tan feo porque la manipulación psicológica es una de las peores cosas que hay. Eso también afecta a nivel social, porque después yo le agachaba la cabeza a todo el mundo, porque sí, en cuanto yo, y todavía siento que todavía estoy trabajando en eso, okay. En cuanto alguien me daba un comentario de tratar de culparme, o de que, ay, ¿por qué tú no? Inmediatamente bajo la guardia y digo, es que cómo no pude, y me estoy dando cuenta que eso es parte del trauma del shame and guilt, que es la vergüenza y la culpa que se le avientan a alguien. Ok, y bueno, ¿usted qué mensaje le daría a una mujer que hoy se siente perdida, sin esperanzas? ¿Qué es tu motor? ¿Qué es lo que dices que te mueve? Si tienes hijos, tus hijos. Si no tienes hijos, tú misma, porque eres valiosa. Enfocar porque a veces decimos que este es mi motor, pero lo usamos como excusa. Mejor, este es mi motor y cómo puedo vivir una vida llena de amor con mi motor, ya sean tus hijos, ya sea tu familia, ya sea tú misma. O sea, eso, yo creo que tener puede decir una razón, pero se puede malinterpretar en donde yo no tengo una razón, pero sí tienes, o sea, el existir tú y preguntar tu propósito. Y también, ¿cuántas personas no te están esperando a ti? Para que tú también un día seas esa voz. Blanca mencionó algo muy clave, nos estuvo compartiendo que como familia estaba nada más su mamá, su papá y sus hermanos, ¿verdad? Sí. Como familias inmigrantes nos sentimos solos, ¿verdad? Ay, nada más somos nosotros, pero no, aquí está el Chat Center con su programa La Vida, con un grupo estructurado, ¿verdad? Organizado para ayudar a las familias con recursos, cuáles son sus derechos, a llevarnos a unos puntos de conciencia, despertar, decidir, ¿verdad? No desde el dolor, amargura, sino desde la conciencia. Aquí está un gran equipo estructurado, hay un grupo de liderazgo para ayudarte a atravesar decisiones y mismas personas que han pasado situaciones de dolor y de abuso. Blanca nos compartió un pedacito y te agradecemos, Blanca, por ello. Y que lo pueden mantener confidencial hasta que ellos quieran. Ajá, porque a veces ese es el temor. Esto es garantizado aquí en el Chat Center. Ella voluntariamente dijo, yo quiero compartir mi testimonio hasta cierto punto y ya lo agradecemos. Entonces, amigos, pues hemos llegado hasta aquí. ¿Qué quieres que las personas recuerden de tu testimonio, Blanca, por último? Que no se rindan, que la guerra no es la que se ha perdido, o sea, son batallas y tienen sus retos, pero que ya estamos en otra era, que ya estamos en un lugar donde ya hay información, internet, los grupos ahorita son más conscientes. Porque pienso que son más conscientes porque se ha hecho una negligencia en este tópico, se dice, en este tema,
que ha llegado a que la comunidad de la violencia doméstica ya está tan grande porque salió de las manos, porque no había los recursos y ahora están los recursos. Y el recurso de aquí, o sea, aunque tengo poco tiempo, se ve que se está haciendo con mucho amor y es un lugar fuerte, pero a la vez tiene la fragilidad de ofrecer ese espacio que te sientas cómoda y a salvo. Entonces, no has perdido la guerra, a lo mejor una que otra batalla. Gracias, Blanca, y es que ella, gracias por su valentía, hoy no solo compartió su historia, compartió esperanza. Así que muchas gracias. Estuvo con ustedes su amiga Elizabeth Madrid desde este espacio de Hombro a Hombro Michigan Experience y mi amiga Blanca Medina. Medina. Hasta. Gracias. Gracias.